Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, habla lo profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, Padre, de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a poder entender, Padre Yahweh, tu palabra, y que sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre, trayendo el entendimiento de ella. Que sea tu palabra, Padre, tan simple para poderla entender, pero tan profunda, que pueda venir, Padre, y plantarse en la tabla de nuestros corazones, y que esa misma palabra pueda traer cambio en nosotros. Ayúdanos a poder abrir nuestros oídos y nuestros corazones a tu palabra. Danos oídos para escuchar como los sabios. Y que en el nombre de Yeshua, Padre, ayúdanos a entenderla, no solamente con el razonamiento, pero con nuestros corazones, Padre. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Dice la palabra de Salmo capítulo 106, versículo 34. Dice, no destruyeron a los pueblos como Yahweh les había mandado, dice, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron, dice la palabra, sus costumbres y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Dice, derramaron sangre inocente, dice, sangre de sus hijos. Dice, a quienes sacrificaron ídolos. Dice, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. Ese es, si tú y yo recordamos, una de las prácticas de los pueblos de los cananeos era sacrificar, ¿qué cosa? Eran llevar sacrificios de recién nacidos y llevarse los distintos dioses de Baal, que eran de los pueblos de los cananeos. Pero cuando tú y yo podemos entender cuál era el propósito o qué es lo que Yahweh les había ordenado y qué es lo que Yahweh les había mandado en su palabra, era que no se mezclaran con las costumbres de las demás naciones y que no aprenderían sus costumbres, porque entonces la ira de Yahweh se levantaría en contra de ellos. ¿Por qué el pueblo fue destruido o por qué el pueblo pereció? Porque se mezclaron con las costumbres, dice la palabra, de las demás naciones y las hicieron parte de sus costumbres. Hablamos también la palabra, ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 33. Dice, no se dejen engañar, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ser sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen el conocimiento de Elohim, para vergüenza. Dice, para vergüenza vuestra, dice la palabra, lo digo. Pero ¿qué dice la palabra? No se dejen engañar. ¿Qué dice? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es que no confíen en ti, hijo, o no es que tu mamá, hijo, no confíe en ti. Es que tu mamá no confía en las costumbres del mundo, ni en las amistades del mundo. Tú y yo tenemos que ser sobrios en poder entender qué nos sirve, cuál es tener cuidado con quién tú y yo nos asociamos, tener cuidado con quién nos juntamos, con quién andamos. Porque a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, al mezclarse con las costumbres de las demás naciones, adoptaron las costumbres de ellos como si fueran propios. Cuando Yahweh les había ordenado que no tomarían sus costumbres o que no se harían semejanza con ellos. Fue un pueblo que se asimiló y perdió, vamos a llamarle la palabra, la instrucción de Yahweh. Cuando uno se mezcla entre las cosas del mundo, uno va perdiendo poco a poco, va perdiendo la identidad que tú y yo tenemos como hijos. El pueblo la perdió. ¿Por qué se perdió entre las naciones? Si tú y yo hacemos un poco de historia, ¿por qué el pueblo de Israel se perdió entre las naciones? Porque hasta el día de hoy mucho de lo que es el pueblo de Yahweh sigue vagando, y da la palabra, como dice en el libro de Efesios capítulo 2, dice que andábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Porque precisamente por ello, muchos de los que eran el pueblo de Yahweh, vamos a llamarles las 10 tribus, que salieron en esa gran división, desde el libro de Reyes, y salieron en esa división, dice la palabra que proféticamente así sucedería. Desde el libro de Deuteronomio se le había declarado a Moisés
Pero también el libro de Reyes dice que el profeta le dijo, rasguen en 12 pedazos este manto, dice, y tomarás 10 pedazos para ti, dice, porque esto sucederá con la casa de Israel. Era algo simbólico de que esos 10 retazos o de esos 10 pedazos del manto que fueron tomados por Jeroboam, era lo que sucedería con la casa de Israel, que la casa de Israel se iría juntamente con él. Y se llevó, ciertamente sucedió, cuando murió el rey David, y murió David sobre él, y después siguió su hijo. Recordemos que vinieron y consultaron con los ancianos, y en lugar de consultar con los ancianos, su hijo Roboam no consultó con los ancianos, sino que le hizo caso a los jóvenes, al impulsivo, al bravo, si tú quieres, y dijo, no, tienes que poner tu autoridad sobre este pueblo. Y vemos todo lo que sucedió, y en lugar de dejar que el pueblo nuevamente regresara, no permitió. Dijo, si mi padre fue duro y los trató con lazos y con castigos, dice, yo seré todavía peor que mi padre. ¿Qué es lo que sucedió? Esas 10 tribus se apartaron y se alejaron. Y dice la palabra, dice que este hombre Jeroboam inventó fiestas de su propio corazón, porque dijo, si no hago esto, este pueblo regresará nuevamente hasta donde están para volver a rendir culto a Yahweh. Y para que el pueblo no lo hiciera, él inventó fiestas de su propio corazón, lo cual hizo que el pueblo de Israel se desviara y se fuera en pos de otros dioses y se asimilara entre todas las demás naciones. Perdió su identidad, perdió su propósito, perdió la bendición, si tú le quieres llamar de la misma manera. Hasta que el tiempo en el que Yeshua vino y dijo, yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a esas ovejas es necesario también traerlas hasta este redil. Cuando vino en Mateo capítulo 4 y dijo, tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, dice, una ciudad en tinieblas vio la gran luz, y la luz resplandeció sobre ellos. Y Yeshua vino a predicar el mensaje a todos los que se encontraban a las orillas de las costas de todos estos lugares, que eran precisamente descendencia de este pueblo que se había perdido. ¿Y cuál vino a ser la misión de Yeshua? Traerlas y regresarlas nuevamente a su identidad y a su propósito. Lo mismo que tú y yo estamos haciendo cuando tú y yo venimos y entramos en esa restauración. ¿Qué es lo que Yeshua vino a hacer con nosotros? Vino a restaurarnos y volvernos a injertar, que nosotros que éramos olivos silvestres nos vino a injertar ¿dónde? En la rica savia del olivo. Dice, nos hizo partícipes de la rica savia del olivo. Contra naturaleza, por medio de la sangre de Yeshua. Dice, si nosotros, Romanos capítulo 11 dice, no se jacten por tanto, dice, ustedes de las ramas, dice, naturales, dice, porque si las ramas naturales fueron desgajadas, dice, cuánto más ustedes que han sido injertados en el buen olivo. Por eso él vino a ser de ambos pueblos, ¿qué cosa? Uno solo. Y nos vino a ser partícipes de su pacto y de su promesa. Por eso cuando tú y yo regresamos por medio de la restauración de todas las cosas, y tú le podemos llamar de esa manera, tú y yo venimos a regresar nuevamente a nuestro estado original, o lo que debería haber sido desde un principio. ¿Cuánto lo entendemos? Porque sabes, sus mandamientos nos fueron quitados. Aún la iglesia, lo que es Roma, lo que es el cuarto mandamiento lo tiene quitado. El cuarto mandamiento dice, o guardarás el día de reposo y lo santificarás, y lo apartarás como día apartado y día kadosh. Dentro de los 10 mandamientos no aparecen. Mucho se dice que no hay un día que tenemos que guardar. El día solamente, no importa cuál sea el día, pero es el día que tú y yo consagremos y lo dediquemos a Yahweh. Cuando dice apartarás el cuarto día, dice el séptimo día, el cuarto mandamiento, que es el séptimo día, dice, y lo apartarás como día apartado y kadosh. ¿Cuál viene siendo el séptimo día? Desde la tarde de la puesta del sol del día de ayer a la tarde de la puesta del sol del día de este sábado, estamos guardando el cuarto mandamiento, donde ninguna parte fue quitado por los concilios que se dieron, por el concilio de Roma, el concilio de la Nicea, todos esos que se dieron en el año 324, en el mes de marzo, aproximadamente marzo o abril. Pero quien vino y los quitó fue el hombre, no fue Yahweh, ni fue Yeshua. Al contrario, Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la ley, ni los profetas. Al contrario, he venido, ¿qué cosa? A cumplirla. Podemos entender que Yeshua no quitó los mandamientos, al contrario, los vino a cumplir.
Y este pueblo perdió toda su identidad. Lo mismo sucede cuando tú y yo nos mezclamos entre las costumbres del mundo. Dice la palabra, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Entonces podemos entender, di conmigo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Di conmigo, no te dejes engañar. Yahweh dijo que destruyeran todos los ídolos de todas las demás naciones. Y esto es muy importante, porque esto es parte de lo que debe de ser. Somos un pueblo diferente, un pueblo apartado. Somos llamados a ser la luz y la sal de este mundo. Voltea con la persona que está a tu lado. Somos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Somos llamados a ser diferentes. El medio donde tú y yo estamos. Yahweh, número uno, había declarado que destruyeran a todos los ídolos, a todas las demás naciones, que no hicieran alianza con ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Se mezclaron con las costumbres de las demás naciones, perdieron su enfoque, perdieron todo lo que estaba relacionado con la imagen de Yahweh. ¿Qué es número uno lo que sucede? Donde está, dice la palabra, dice, donde está nuestro tesoro, allí también estará, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Nuestras elecciones, vamos a ponerlo de esta manera, nuestras elecciones, lo que tú y yo elegimos, lo que tú y yo optamos por tomar, por hacer, lo que viene a ser parte de nuestras elecciones, determinará la condición de nuestra alma. Porque se verá reflejado en lo que yo elijo, cuáles son mis apegos, cuáles son mis afectos, y eso determina la condición de mi alma, cómo estoy por dentro, cómo es la condición de mi vida, cuál es la condición de mi alma. Sabes que la mayor cuestión, el problema de la disolución o desbordamiento, o del mayor problema que hoy en día hay, ¿por qué un pueblo no puede vivir kadoshmente? ¿Por qué un pueblo no puede vivir santo? ¿O por qué no se vive una vida tan kadosh? ¿O por qué no se vive una vida tan santa aún dentro de lo que es el pueblo de Yahweh? Es precisamente porque no hemos apartado. No se ha apartado de lo vil, de lo profano, como dice el libro de Jeremías, porque nuestras pasiones, hay una mezcla de entre el mundo y las cosas de Yahweh. Por eso es que muchas veces no se vive una vida tan kadosh, porque tomamos tan a la ligera nuestras elecciones, nuestros apegos, lo que tú y yo decidimos, lo que tú y yo tomamos. Y en esa mezcla entre las cosas del mundo y entre las cosas de Yahweh, dice la misma palabra en el libro de Jeremías, dice que aprendiéramos a discernir, Ezequiel, entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo que nos lleva a tener una madurez? La palabra dice, el alimento sólido es para los maduros. Los que por medio, dice Hebreos, por medio de el ejercitar, de discernir lo bueno y lo malo, viene una madurez. Si tú lo puedes leer, creo que es Hebreos. Bueno, si lo tengo ahorita la cita te la doy, pero está aquí por esta parte. Dice la palabra, dice, porque el alimento sólido es para los maduros. Dice, pero los maduros, ¿qué es la palabra que dice que quiénes son los maduros? Las que por la práctica han ejercitado, o por el discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo han ejercitado. ¿A dónde quiero llegar con este punto? ¿Cuántos queremos madurar en las cosas de Yahweh? Amén. ¿Sabes cómo se llega a una madurez? Di conmigo, la madurez se llega por ejercitar y el discernimiento y lo bueno y lo malo. Ahora tú dices, bueno, ¿qué discernir lo bueno y lo malo? Es hacer diferencia.
Dice la palabra, dice, todo me es lícito. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. El discernir es aprender, sin buscarle algo muy espiritual, es aprender a discernir, es el diferenciar entre lo bueno y lo malo. Separar lo santo de lo profano. Y la persona que madura es quien lo practica y que lo ejerce. ¿Cómo voy llegando a una madurez? La madurez no se mide en los años. Naturalmente la madurez de una persona se mide en años. ¿Qué tan grande es? O bueno, ni aún ni en eso. Porque hay personas que pueden ser muy maduras, pero muy infantiles. O viceversa, personas muy pequeños, pero también muy maduros. Pero ¿qué es lo que sucede? La madurez espiritual, vamos a llamarle de esta manera, no se mide en cuántos años tengo de convertido. No se mide en cuántos años tengo yo asistiendo a la asamblea, cuántos años tengo yendo a la iglesia. Es que yo voy a medir mi madurez. La madurez es en base en cuanto tú y yo vamos ejercitando el discernir lo bueno y lo malo. ¿Cuántos entendemos eso? No vas a poder, nunca vas a aprender la tabla del 5 o del 3, del 2, si brincándote la del 1. ¿Cuántos sabemos que es paso a paso? Es aprender una cosa y después aprender otra. ¿Cómo vamos llegando a una madurez? Empezando por aplicar aquello que tú y yo tenemos. Porque quien sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. Y de eso Yahweh nos va a demandar. Si yo el día de hoy aprendí que tengo que amar a mi prójimo, tengo que ponerlo por obra y practicar el amar a mi prójimo. Si yo aprendí, Yahweh me enseñó que yo tengo que perdonar, yo tengo que perdonar, porque de eso Yahweh nos estará demandando de nuestras vidas y no por lo que no entendemos. Y en base que tú y yo vamos ejercitando y lo vamos poniendo por obra, tú y yo vamos madurando para llegar a conforme a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Que es Yeshua. ¿Sabes quién debe de ser nuestro estándar o nuestro modelo de compararnos? Es Él. No el hombre. Porque tú y yo somos muy buenos, el ser humano así es. Nunca nos comparamos con alguien que es mejor que nosotros. Siempre nos comparamos con el que está a un nivel un poquito más abajo. Nos comparamos a ese nivel porque decimos, yo soy mejor que él. Y si yo soy mejor, yo no tengo nada que mejorar. Pero cuando tú y yo nos comparamos, ¿a quién? Conforme al patrón y al modelo que es Yeshua, siempre habrá algo que tú y yo tenemos que aprender y siempre vamos a tener que ir aplicando cosas en nuestras vidas para poder llegar a esa madurez en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre. Vamos entonces, Levítico capítulo 20. Entonces vemos, el problema por qué no se vive una vida kadosh o apartada o santa, es porque las pasiones de este mundo, hay una mezcla entre las pasiones de este mundo y entre las cosas de Yahweh. Y la cosa es apartarnos para que nuestra vida pueda ser santa o pueda ser separada. ¿Cuánto lo entendemos? La palabra kadosh, vamos a definir la palabra kadosh. La palabra kadosh significa apartado y consagrado. Algo que es consagrado, vamos a llamarle con el término kadosh. Una cosa que es apartada y algo que es consagrado es de único uso y de exclusividad hacia algo. Cuando tú dices, vamos a ponerle un término muy sencillo, tú tienes algo muy sencillo. Tú separas un dinero y tú dices, este dinero está destinado o está apartado para pagar X cosa. Y de ahí no lo tomas, porque es de exclusividad hacia qué, hacia eso.
o diferentes cosas, o una persona que tiene algún trofeo, una persona que tiene un trofeo tan valioso y tan valioso para esa persona, lo tiene apartado, y tú dices, ¿y por qué lo tiene aquí? Todos los demás están acá. Porque es de sumo valor y de suma importancia que lo tiene separado y apartado de todos los demás. Todos los demás están ahí, pero es algo exclusivo para él. Lo mismo sucede cuando es una persona kadosh. Di conmigo, es de único y exclusividad para Yahweh. Cuando tú y yo queremos vivir apartada una vida kadosh, estamos diciendo que estamos siendo destinados únicamente para la exclusividad y consagrados y apartados ¿para quién? Para Yahweh. Y mi cuerpo y mi vida no servirá a las cosas de este mundo, porque está apartado y consagrado ¿para quién? Para Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso cuando tú y yo decimos, ¿por qué no se vive una vida kadosh o una vida apartada? Es porque no nos hemos separado completamente de las cosas de este mundo. Y no es que seamos perfectos, todos tenemos errores. Pero la palabra dice ser santos o ser kadosh como vuestro Padre es kadosh. ¿Cuánto lo entendemos? Santos completamente no somos, ¿sí o no? No. ¿Y vamos a ser completamente santos? Tal vez no, porque tenemos fallas. El único santo y perfecto es Yeshua, el cual no se encontró pecado alguno, dice la palabra. Pero sí podemos llegar. Entonces, ¿por qué la palabra dice buscar la santidad sin la cual nadie podrá buscar a Yahweh? Dice buscar. Di conmigo, todos los días tengo que buscar mi santidad delante de Yahweh. Cada día yo me tengo que guardar y yo me tengo que cuidar para yo no pecar. Cada día tengo que consagrar y apartar mi vida para Yahweh, para que mi vida no sea ocasión de caer. Dice la palabra, dice, mire que el que cree que esté firme, que no caiga. Nunca vamos a llegar a una perfecta madurez o a una perfecta estado en el decir, no, es que yo ya soy tan santo que yo ya no puedo pecar. No, todos podemos. Por eso, por más seguros que tú y yo, ¿sabes cuál es la cuestión? Siempre arrepentirnos por nuestras fallas y por nuestros defectos. Siempre. ¿Sabes? Pastor Hugo, y quien lo conoció, siempre decía algo y a mí se me quedó algo muy grabado. Él una vez dijo esto, no sé si él varias veces lo llegó a decir o una sola, pero él siempre decía, siempre pido perdón a Dios por mis pecados. Todas las noches que me voy a la cama a acostar, pido perdón por ellos. Porque él decía, yo no sé si el día de mañana yo vaya a amanecer con vida. ¿Y sabes qué es lo que más debemos tú y yo de guardar? De buscar tener nuestras vidas en paz y en shalom delante de ¿quién? De Yahweh diariamente. Nadie tiene asegurada nuestra existencia, amados. Nadie tiene asegurado nuestro futuro el día de mañana. Dice la palabra que nuestra vida es como la neblina que un día aparece y a las pocas horas desaparece. Hoy yo puedo estar parado delante de ustedes, yo no sé el día de mañana. Pero el único que lo conoce es Yahweh. Y lo único que yo tengo que buscar es agradarle a Él. De buscarle a Él. Para que el día cuando Él venga y toque mi puerta, yo pueda estar bien delante de la presencia de Yahweh. Eso es lo que debemos de buscar diariamente en nuestras vidas. El de serle obedientes a Él por sobre todas las cosas. Di conmigo, en la obediencia está nuestra bendición. Entonces vamos a Levítico capítulo 20, versículo 22. Dice, guardad por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplirlos, a fin de que no los vomite la tierra en la cual los llevo para morar a ella.
Dice, además no andes en las costumbres de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los aborrecí. Por eso así dice, vosotros, dice, poseeréis su tierra y yo mismo daré, dice, para que la poseas una tierra que fluye leche y miel. Dice, yo soy Yahweh vuestro Elohim. Dice que los aparté de entre los pueblos. Vosotros haréis una distinción entre lo animal limpio y lo inmundo, y todas esas cosas. Dice, y me eres un pueblo santo, porque yo soy Yahweh santo, que los he apartado como pueblo Kadosh. Para mí dice la palabra. Pero entonces, el versículo 22 dice, por tanto, guardar mis estatutos y mis ordenanzas y cumplirlos. Di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es cumplir sus ordenanzas, guardarlas y cumplirlas, para que esta tierra no nos vomite, no nos eche fuera. Es cumplir sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Si no, la tierra, dice la palabra, esta tierra te vomitará. La tierra buena donde Él te pone, o donde Él te ha dado bendición, donde Él nos ha plantado, lo que hemos disfrutado hasta ahora, tenemos que cuidarlo. No sea que esta tierra nos vomite y nos eche fuera, de donde está su bendición y la protección de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Es cuidar donde tú y yo estamos plantados, donde Él nos ha plantado. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué dice la palabra? Dice, por tanto, y es para que apuntemos la cita, dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Es tener cuidado y el mirar donde tú y yo estamos plantados, donde estamos, y tener cuidado de no caer. Es tener cuidado en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos disfrutado de la bendición que Yahweh nos ha dado en esta tierra? ¿Cuántos hemos alcanzado una bendición en esta tierra en la que Yahweh nos ha dado? Donde Él nos ha plantado. Todos. Y dice, ten cuidado, dice, ten cuidado, dice, por tanto guarda mis estatutos, mis ordenanzas y cumplirlos, a fin de que esta tierra no los vomite, a la cual los llevo para poseer. Tú y yo estábamos en una tierra desolada. Y Yahweh nos vino a plantar en una tierra donde hemos alcanzado bendición, donde hemos alcanzado prosperidad. Pero si tú y yo no tenemos cuidado de cumplir, de guardar sus ordenanzas, esta tierra también nos puede sacar. ¿Y qué sacarnos? Es dejarnos fuera de su bendición y de la prosperidad que Yahweh tiene. Cuando tú y yo somos obedientes al pacto de Yahweh, de una cosa yo puedo estar seguro, de que dice su palabra, que Él te prosperará en la tierra en la que Yahweh te plantó. Y si Yahweh te plantó en esta tierra, y en esta tierra te puso, Yahweh te va a bendecir y te quedará prosperar y bendecir la obra de tus manos en esta tierra. El problema es de que muchas veces es que nosotros buscamos la tierra donde queremos que Yahweh nos bendiga. Y la palabra es muy clara, dice, y yo te bendeciré, te prosperaré en la tierra en la que Yahweh Elohim te plantó, ahí yo te bendeciré. Si Yahweh nos plantó en este lugar yo espero la bendición de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Poco drástico, pero la palabra lo describe. La palabra lo pone de esa manera. En todas las zonas, vamos a brincar. Salmo capítulo 112. ¿Sabes? Di conmigo, cuando nuestro corazón está firme y confiado en Yahweh, podrán venir las malas noticias, pero no tendremos temor de ellas. Cuando nuestras vidas, amados, están en las manos de Yahweh, y yo soy fiel a su pacto y fiel a su promesa, yo tendré la certeza y la seguridad de que podrán llegar aún las malas noticias, pero mi corazón estará confiado en ¿quién? En Yahweh. Mira lo que dice Salmo capítulo 112. Dice,
Dice, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. Dice, no temerá, versículo 6, dice, porque, Salmo 112, versículo 6, dice, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. Dice, no temerá recibir malas noticias, pues su corazón está firme y confiado ¿en quién? En Yahweh. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vean sus enemigos, sus adversarios. Pero la persona que es justa, que es agradable delante de los ojos de Él, y que es recto, que es justo, íntegro, y que es obediente y fiel al pacto de Yahweh, dice la palabra, no tendrá temor de malas noticias, sino que su corazón estará confiado ¿en quién? En Yahweh. ¿De dónde proviene nuestra confianza? Di conmigo, de Él. Cuando las malas noticias llegan, ¿dónde debe de estar depositada nuestra confianza? En Él. Para que tú y yo no seamos sacudidos y no seamos removidos. Guardar sus mandamientos nos asegura poder permanecer en su tierra. Es no aprender las costumbres de las demás naciones del mundo. La palabra dice que todo nos es lícito, pero no todo nos aprovecha. ¿Sabes? Nadie puede impedir sobre tu vida. Nadie puede impedir sobre tú y sobre mi vida, sobre tu vida. Nadie te puede decir, bueno, es que esto no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. No, nadie. Es más, tú y yo tenemos un libre albedrío, un libre que en el cual tú y yo nacimos, con el cual Yahweh nos creó, y cada uno de nosotros tiene nuestras elecciones, tiene nuestras preferencias. Cada uno elige, pero nuestras elecciones también determinará. Nuestras determinaciones y nuestras elecciones determinarán la calidad de nuestra alma o cómo está nuestra alma. Yo puedo decidir buscarle a Él o no buscarle. Y nadie te lo puede reprochar. Pero la cuestión es, si yo le abandono y si yo me alejo de Él, yo sufriré las consecuencias de ello. Porque no me es provechoso para mi vida. Porque dice el libro de Jeremías, dice, mirar cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará. Muchas veces la persona dice, es que Dios me castigó. No, ¿sabes? Dios me castigó, Dios hizo esto, o Dios hizo esto. No, Yahweh no, o Dios, si lo quieres llamar. Es nuestras propias acciones que determinarán el resultado de lo que tú y yo recibimos, sea bueno o sea malo. ¿Cuánto lo entendemos? Di conmigo, Yahweh no castiga. Es producto de nuestras decisiones que nosotros hemos tomado o de nuestra maldad. Dice, quien siembra para vida, o quien siembra bueno, cosecha para vida. Quien cosecha maldad, siembra para muerte, cosecha para muerte. Voltea con la persona que está, te le dile, por tanto, mejor que nuestras obras sean buenas delante de Yahweh. Porque de eso tú y yo sembraremos y de eso tú y yo cosecharemos. Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. ¿Estamos ahí? Todo esto, el tomar decisiones, involucra nuestro corazón o la condición de nuestro corazón. Lo que trae el corazón va a evidenciar nuestras vidas. Digo conmigo, según como esté nuestro corazón, evidenciará, nuestra vida. Evidenciaremos si somos espirituales o si somos carnales. Para bien, tú y yo tenemos que hacer una diferencia para que nos vaya bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien en esta tierra? Tú y yo tenemos que elegir, cada uno elige. Pero la palabra del mismo Yahweh dice, mira que yo llamo a los cielos y a la tierra por testigo. Dice, escoge la vida para que vivas. Dice, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición.
Tú y yo tenemos la decisión de elegir. ¿Qué tú y yo elegimos? Tú y yo elegimos ser obedientes o no a la voluntad de Yahweh. Decidimos obedecer o no obedecer. Pero no, lo que tú y yo escogemos evidenciará nuestra condición de nuestra alma. Todo está involucrado aquí en el corazón. Todo, nuestras elecciones, nuestras preferencias. Todo es determinado. Y según lo que tú y yo elegimos, evidenciará si somos espiritualmente o somos carnales. ¿Cuánto lo entendemos? Según nuestras elecciones, vuelvo a repetir, que involucran nuestro corazón, evidenciará si somos espirituales o si somos carnales, por nuestras elecciones. Vamos a, ¿qué les dije? Deuteronomio capítulo 12, ¿verdad? Dice, escucha con cuidado todas estas palabras que yo te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Subraya esta parte. Dice, escucha con cuidado todas estas palabras que yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante de Yahweh. Subráyalo. Vamos un poquito más despacio. Dice, escucha con cuidado todas las palabras que yo te mando para que te vaya bien a ti y a quién. A tus hijos, después de ti para siempre, porque estarás haciendo, en el escuchar y en el obedecer lo que Yahweh nos manda, estaremos haciendo lo bueno y lo justo delante de quién. De Yahweh. Di conmigo, en obedecer y en hacer, estamos haciendo lo que es justo y agradable delante de los ojos de quién. De Yahweh. ¿Cuántos queremos hacer lo bueno delante de sus ojos? ¿Qué tenemos que hacer? Di conmigo, obedecer. Para que nos vaya ¿quién? Di conmigo, esto es para nuestro beneficio. Es para que nos vaya bien a nosotros y a quién. A nuestros hijos. ¿Cuántos decíamos? ¿Cuántos aquí tienen hijos? Todos. Ahora hasta yo me incluyo, ¿verdad? Antes nada más levantaba la mano y decía, soy padre de todos. Es bueno, espiritualmente son hijos, ¿verdad? Pero todos, pero ¿cuántos deseamos mirar la bendición y la prosperidad sobre la vida de nuestros hijos? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ten cuidado de guardar todas estas palabras, dice Yahweh, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Y un ejemplo de ello, amado, tú y yo lo podemos mirar en Génesis capítulo 17. Vamos a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17 dice, aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. Dice Elohim, el Elohim dice, sea agradable ante mí, irreprensible, estableceré mi pacto entre tú y estableceré mi pacto entre tú, entre yo, dice, y en gran manera te bendeciré. Entonces Abraham se postró en su rostro y Elohim habló con él diciéndole, he aquí mi pacto establezco contigo. Serás padre para multitud de naciones, y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino que tu nombre será llamado Abraham. Dice, porque te he constituido por padre de muchas naciones. Dice, te haré fecundo, te multiplicaré inmensamente. Dice, te daré todas las naciones. Dice, y reyes saldrán de ti. Dice, mi pacto estableceré entre tú y yo. Dice, entre tu simiente después de mí, dice, por sus generaciones como pacto eterno. Dice, y seré para ti como Elohim y tu simiente después de ti. La tierra donde moras la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Dice, y toda la tierra Canaán por heredad eterna. Dice, yo seré, dice la palabra, tu Elohim. Pero si tú miras la primera parte, el capítulo 1 dice, yo soy el Shaddai. Elohim dice, sea agradable ante mí y sea irreprensible. Estaré mi pacto entre tú y entre tu simiente de gran manera. Dice, y guardarás este pacto. Dice, yo establezco este pacto entre tú y yo y entre tu simiente. ¿Qué es lo que Yahweh le dijo a Abraham? Sé irreprensible,
sé recto, íntegro delante de mí ante mis ojos. Y este pacto que yo estoy haciendo contigo, lo haré también con tu descendencia. Y si tú miras al capítulo 27, vamos rapidito. No, 26, perdón. Génesis capítulo 26 dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había habido en los días de Abraham. E Isaac fue a Gadar ante Abimelech, rey de los filisteos, pero Yahweh se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, reside en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Dice: porque a ti y a tus descendencias daré todos estos reinos, confirmaré los juramentos que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré la descendencia de todas las tierras. Dice: y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y ahí está la clave en el versículo 5. Dice: por cuanto Abraham obedeció mi voz y observó mis preceptos y mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. Yahweh le estaba diciendo a Isaac: una cosa te digo, Abraham, si eres obediente y fiel a mi pacto y obedeces a lo que yo te digo, dice, y no desciendas a la tierra de Egipto, desciende a la tierra y al hogar que yo te daré, dice, y multiplicaré dice, bendeciré, y la misma promesa que le había hecho a Abraham. Y en el versículo 5 le dice: por cuanto Abraham, dice, por cuanto Abraham obedeció mi voz y observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes, es por eso, Isaac, que yo extiendo mi pacto contigo. Por cuanto Abraham tu padre fue obediente a mí. Si tú y yo deseamos mirar la bendición sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, tiene que empezar, di conmigo, primero por nosotros. La obediencia comienza por nuestras propias vidas. Por eso la misma palabra dice, Josué decía, dice, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Si yo voy a servir a Yahweh, lo haré yo primero. Y si yo voy a obedecerle, lo haré yo primero de la misma manera. ¿Por dónde tienen que empezar las cosas? Di conmigo, por nosotros. Para que después siga a nuestros hijos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es la bendición que Yahweh, si clamamos a Él, dice Él, ¿sabes que Él nos proveerá todo lo que tú y yo necesitamos? Si tú y yo le clamamos a Él, Él traerá la provisión a nuestras casas. Él traerá la sanidad a nuestras familias. Él traerá bendición a nuestra casa, a nuestros trabajos. Él lo hará. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo somos fieles a Él. Porque somos obedientes a su pacto. ¿Cuántos de nosotros no tenemos necesidad de algo? Muchos. Pero ¿sabes en qué reside nuestra bendición? La certeza y la seguridad de que tú y yo recibiremos algo de Él y de que Él inclinará su oído a escuchar nuestra petición y el clamor de nuestros labios y de nuestras bocas por la obediencia que está reflejada, la obediencia a su palabra. Porque aún la misma palabra de Yahweh dice, quien tiene fe, dígale a este monte, dice, a esta montaña, muévete aquí de un lugar a otro, y si la montaña se moverá. Pero si tú vas al libro de Primera de Juan, el libro de Primera de Juan dice, y confianza tenemos delante de Yahweh, dice, que si pedimos cualquier cosa la recibiremos de Él, dice, porque guardamos sus mandamientos. Hay una confianza y una seguridad en nosotros, en tu vida y en mi vida, que puede haber, que cuando tú y yo somos obedientes a Él, hay una certeza y una confianza que tú y yo tenemos, que si tenemos necesidad de cualquier cosa, tú y yo podemos levantar nuestros labios y nuestro clamor de Él, y sabemos que lo recibiremos de Él, porque obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. En eso radica nuestra seguridad, nuestra bendición, el ser obedientes. La palabra de Yahweh en el libro de los Salmos dice, ¿quién subirá hasta tu monte santo? Dice, el de manos limpias y el de corazón puro. El que no ha alabado con engaño, dice, su corazón. Y entonces con lo que tú y yo podemos mirarlo. Salmo capítulo 1. Pero ¿qué es la confianza que tú y yo tenemos? Dice, ¿quién subirá delante de su monte santo? El de corazón manos y el de corazón puras.
el de corazón puro. Y primera de Juan dice, si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de Él, que pediremos cualquier cosa y la recibiremos porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido necesidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido a alguien enfermo en nuestras casas? Pero sabes, en medio de todo, cuando tú y yo somos obedientes, podemos tener la confianza y la seguridad de que Él ha escuchado nuestra petición. Porque somos obedientes. ¿Qué es aquello que te da la seguridad y la confianza? Que cuando tú oras en lo íntimo y lo secreto, delante de tu habitación, en la mesa, en X lugar que tú lo tengas para orar y para tener tu comunión con Yahweh. ¿Qué es lo que te da la certeza y la seguridad de que puedes estar confiado que Yahweh recibió tu petición? De que Yahweh inclinó su oído al clamor tuyo. Una obediencia. Es como el hijo que se acerca a papá y que ha tratado de agradarle a papá en todo lo que cuanto ha podido, y se acerca a papá o a mamá y le dice, mamá, ¿sabes una cosa? Yo necesito esto, yo necesito el X cosa, yo necesito esto para la escuela, o etcétera, o me puedes llevar al cine, o me puedes llevar al parque, o me puedes hacer esto, porque hay una confianza con su padre, porque ha tratado de agradarle a papá o a mamá en todo lo cuanto ha podido. Pero cuando el hijo no ha sido obediente a papá y a mamá, da vueltas. Mira por qué lado poder entrar a mamá o a papá y poder entrar por un lugar o por otro, porque sabe que no es merecedor de ello. Como podrían decir, no se lo ha granjeado o no ha hecho méritos para obtenerlo. Lo mismo sucede con nosotros. No es que por nuestras obras seamos merecedores, pero es por nuestra obediencia. Vuelta con la persona que está a tu lado y dile, es por nuestra obediencia a Él que tú y yo somos bendecidos. ¿Cuánto lo entendemos? Di conmigo, el mandamiento es escuchar. ¿Qué dice la palabra? Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh uno es. El mandamiento, di conmigo, es escuchar. Aprender a escuchar para obedecer. Quien no oye y quien no escucha, nunca podrá obedecer. Es como cuando alguien anda tan a la carrera, y te lo voy a poner o está tan en otras cosas, que uno a veces no oye. ¿A quién le ha pasado? ¿Nadie? Que Yahweh me ayude entonces a mí, ¿verdad? No se creen. Pero a veces son cosas tan simples. Yo no hace muchos días estábamos en la cocina y no sé qué estaba haciendo, y yo estaba con Daniel, las mujeres tienen esa capacidad, yo no sé si todas, pero se dice que la mujer tiene la capacidad de ser multitasking, o sea, multitareas. Que puede estar aquí, allá y allá, le puede estar gritando al niño, también le está diciendo, ay, ven al otro, ¿verdad? Y se dice que el hombre no es de la misma manera. El hombre tiene que estar enfocado en una cosa, porque si no se enfoca en una, pues ya no se enfocó en la otra. Y mujer, no te enojes con los hombres, ¿verdad? Así somos. Acomódate, no sé. Tenemos que aprender, pero se dice. Y yo estaba tan apurado ya con Daniel. Y Daniel no es, y quién sabe que Daniel andaba haciendo un regadero de todo. Me sacó las calcetas de un lugar y las que yo había lavado y las tenía en un canasto y me sacó todo. Y yo estaba tan preocupado con Daniel. Daniel y luego quién sabe que me habla la pastora. Y le digo, sí, pero no, yo nada más le dije sí. Y luego me dice, y recuerdo que te dije, ¿cuándo? Porque yo estaba tan enfocado en él. Lo mismo sucede. Dice, escucha, oh Israel,
Una persona que no aprende a escuchar y que no aprende a oír, nunca podrá obedecer. Si tú y yo estamos tan afanados y tan preocupados en otras cosas, nunca aprenderemos a escuchar y a oír la voz de Yahweh para que tú y yo podamos ser obedientes. Muchas veces Yahweh desea hablarnos, ¿dónde? Al corazón. Pero si estamos tan afanados y tan preocupados, nunca saber que es Yahweh quien está hablando. Lo mismo si tú y yo lo ponemos y lo practicamos. Con esto quiero llegar hasta este punto. Una de las cosas que Yahweh estaba hablando a Moisés era haciendo una recapitulación de todos los mandamientos. Cuando el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto y habían sido libres de su esclavitud y habían sido liberados y habían sido llevados hasta el desierto, Moisés empieza a hacer una recapitulación de los mandamientos. Tú y yo podríamos decir, la palabra es Deuteronomio. ¿Quién me puede decir cuál es el significado de Deuteronomio? Con eso termino. Y la siguiente semana continuamos. En el griego. No, aquí puro hebreo, pastoriano. El griego no lo hacemos aquí con nosotros. Deuteronomio está dividido en dos partes. Deutero y nomio. Dos partes separadas. Deutero -nomio. La palabra deutero proviene de la palabra segundo. Y la palabra nomio viene de la palabra ley. Por eso si tú sacas la palabra Deuteronomio y la traduces al idioma español, estaríamos diciendo segunda ley. Y son las leyes que Yahweh le dio a Moisés para que las diera al pueblo de Israel. Pero no es que sea una segunda ley, era la recapitulación o era el recordatorio de las mismas leyes que Yahweh le había dado al pueblo de Israel en la tierra, en el desierto. Y nació una nueva generación, y esa nueva generación la puedes encontrar en el libro de Deuteronomio. Esa nueva generación en el que le nació al pueblo en el desierto y que habían crecido, Moisés empieza a pregonar esos mandamientos y esas leyes. Dice, solamente acuérdense, dice, y no sean como vuestros padres que fueron rebeldes al mandamiento de Yahweh. Estaba dando una recapitulación al pueblo, para que el pueblo no fuera como sus padres que fueron desobedientes, sino que ellos pudieran entrar y poseer la buena tierra que Yahweh les estaba dando. ¿Qué es lo que Moisés hizo? Moisés dijo, sus padres fueron desobedientes al mandato de Yahweh, pero ustedes ahora entrarán y poseerán esta tierra, sus hijos. ¿Cuál es nuestro deber? Cumplir los mandamientos y la instrucción de Yahweh para poder entrar a la buena tierra que Yahweh desea darnos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si queremos poseer la buena tierra, tenemos que ser obedientes a su mandato. ¿Cuántos decimos amén? Ahora sí, la palabra, ¿cuántos podemos entender? Entonces la palabra Deuteronomio significa deutero, que significa segunda ley, pero no era una segunda ley. Era la recapitulación de los mismos mandamientos, las mismas instrucciones, las mismas leyes dadas al pueblo de ¿quién? De Israel. Entonces, la palabra Devarim, ¿qué significa la palabra Devarim? ¿Quién me puede decir? Ahora sí, los hebreos ya pueden saber. No sé qué. Devarim significa, di conmigo, palabras. ¿Por qué palabras? Porque fueron las palabras de Yahweh dadas a Moisés para que Moisés las hablara ¿a quién? Al pueblo. ¿Y cuáles son sus palabras? Sus mandamientos.
Por eso en el libro de Deuteronomio, cuando dice la palabra, dice, y yo levantaré un profeta del medio de ustedes, dice, y yo pondré mi palabra en sus bocas, y sucederá que cualquiera que no sea obediente a la palabra que les mande, dice, yo demandaré ¿de quién? De su vida. ¿Quién era ese profeta que levantaría en medio entre nosotros? Yeshua. Y cuando la palabra dice, y pondré mis palabras, recordemos que Devarim son palabras. Son las palabras dadas de Yahweh puestas en quién? En Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso si tú miras lo que Yeshua dice, porque lo que yo les hablo, no les he hablado por mi propia cuenta, sino porque el Padre me ha hablado y lo que yo he recibido es lo mismo que yo les doy. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Tomas el barro, Padre Yahweh, en tus manos. Moldéanos, Padre, y fórmanos. Y que si aún no te ha padecido la obra, Padre, que somos, Padre, deshazla y vuélvela a hacer en nosotros. Para que podamos ser vasos de honra, Padre, a ti. Vasos de honra para tu servicio, para tu honra y para tu gloria, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, volvemos nuestros corazones a ti. Trae el temor, Padre, a nuestras vidas y que ese temor sea reflejado en la obediencia a tu palabra, a tus mandamientos, a tu instrucción. Que nuestro deseo, Padre, de nuestros corazones sea agradarte en todo. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sí, con tus manos levantadas. Llevaré Jeja Yahweh Beis Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Yisad Yahweh Panabeleja Beyasem Leja. Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.